Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las noches que transmitimos, que son los martes y jueves, hemos intentado, y por fortuna lo hemos logrado, traer ante las cámaras a personalidades que ustedes de alguna manera nos han solicitado a través de sus correos, a través de sus telefonemas, a través de también las aplicaciones que han ustedes utilizado. Y en base en ese contexto, por fortuna, hoy tenemos con nosotros al licenciado Francisco García Romero, quien es el líder titular de la Federación Mexicana Obrera de México. El señor licenciado García Romero lleva muchos años como luchador social y bueno, platicaremos acerca de la importancia en torno a los mitos y realidades que existen en el sindicalismo mexicano. Me es muy grato en ese contexto darle la bienvenida a mi querido amigo don Francisco García Romero, a quien hace tiempo no tenía el gusto de saludarle. Mi queridísimo Paco, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche en Voz Alta. Muchas gracias. Y bueno, como siempre tengo el privilegio de estar acompañado, excepto cuando se va de vacaciones al viejo continente, de mi muy querido amigo, el maestro de las 4 décadas, como lo señala nuestro también queridísimo amigo don Rodolfo Camposeco, por cierto, quien hoy desafortunadamente no nos acompaña en razón de algún malestar en torno a su salud, y a quien desde aquí le mandamos un saludo muy cordial al genio en la informática, don Rodolfo Camposeco, quien precisamente, refería yo, le llama al maestro Ernesto Rodríguez González, el maestro de las 4 décadas, porque él ha sido profesor, sigue siendo profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, con 41 años ininterrumpidos frente a la cátedra. Por ese motivo, yo me congratulo de que esta noche nos acompañe mi muy querido amigo y hermano Ernesto Rodríguez González, el maestro de las 4 décadas. Gracias, hermano, Ernesto. Buenas noches. Siempre, buenas noches a todos, y me daba mucho gusto y tener el privilegio de continuar contigo en Voz Alta, porque son temas importantes todos los que tenemos, y principalmente ahora que se refiere al sindicalismo, con una persona que la conoce, que lo conoce a profundidad y tiene ese gran sentimiento, el licenciado Francisco García Romero, que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Paco, se ha hablado mucho del sindicalismo en México. Sindicatos charros se refieren. El gobierno que está por concluir ha tratado de alguna manera de que el sindicalismo se vea disminuido en algunos de sus aspectos, en otros fortaleciendo a líderes que de alguna manera llevan muchísimos años y que pareciera que al interior no hay democracia. Estos líderes han sido casi intocables. Hoy también el presidente electo ha señalado que tendrá especial relación con los sindicatos que existen en México. Yo quiero preguntarte y que nos refieras en este contexto de mitos y realidades acerca del sindicalismo en México. ¿Es verdad que para ser líder sí se necesita fundamentalmente nacer como tal y que bajo ese contexto tenga la oportunidad de ser un luchador social? Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en esta importante entrevista y agradecer a mi amigo, el conductor,
de este programa, a Gerardo, por esa amistad que me ha permitido durante muchos años, y como bien decía, hace más de 10 años de no vernos, y que pues hoy la suerte nos da para poder relativamente compartir esta noche en este programa. Por otro lado, también agradecer al maestro Ernesto Rodríguez González, quien pues se ha distinguido como un buen maestro ejemplar. Lleva muchos años, si mal no recuerdo, 25 años de estar en el ejercicio de la academia. Y pues buenas noches y gracias por acompañarnos en este importante encuentro, y a agradecer también a la audiencia que nos escucha en esta fecha tan interesante. Y respecto a lo que me preguntaban del sindicalismo charro, y que pues hablar del sindicalismo charro, pues en primer lugar, mi responsabilidad como persona no me permite hacer señalamientos dentro de ese orden de ninguno de los que dirigen pues a los sindicatos en el país, en México, y tampoco lo haría a nivel internacional, porque debo ser respetuoso de la manera que muchos líderes pues han conducido el sindicalismo en el país, México, y a nivel internacional. Por lo que toca a los sindicatos que militan en la Federación Obrera de México, y que esta federación hoy en día la representa como secretario general el licenciado Alejandro García Aguilar, persona joven, profesionista, dedicado de tiempo completo al servicio de los sindicatos y de los trabajadores que representa cada uno de los sindicatos, entendiendo la responsabilidad, la recomendación que yo como constituyente de esta organización se les ha inculcado ser verticales, leales consigo mismos, para ser leales con los trabajadores, a los que nos debemos, buscando las mejores alternativas que ayuden a la economía de estos y a sus familias. Y por lo que hace a la Confederación Unidad Nacional Obrera, que también soy constituyente, esta última organización, que es la central actual, en donde se aglutinan federaciones, sindicatos nacionales y también la Federación Obrera de México. Esta central obrera, en su abreviatura se le conoce ya hace 18 años como la UNO, representa a sindicatos nacionales, a trabajadores que están agrupados a estos sindicatos nacionales, de los cuales también esos sindicatos nacionales he sido yo el constructor o el constituyente de estas organizaciones para servir precisamente a la clase trabajadora y dar lo mejor de nosotros para que los trabajadores tengan las mejores alternativas y también tengan pues conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Y esta central 1 de la que menciono la representa también el licenciado Héctor García Aguilar como secretario general de esta confederación
de Confederación Unidad Nacional Obrera. Y en efecto, pues bien decías Gerardo, que pues hay sindicatos o líderes que se han apoderado de los sindicatos, y entre ellos pues podrían decirse que en la misma forma me encuentro en ese sentido, pero yo he tenido la suerte y la fortuna de ser elogiado por muchos trabajadores y líderes también, líderes que representan a los sindicatos. Confianza que me he ganado hace ya 52 años de estar en esta lucha social. En esos 52 años, pues mucho se aprende. Primero, se aprende a ser respetuoso con uno mismo, respetar a los trabajadores, a los que nos servimos, y darle las mejores opciones a los trabajadores, entenderlos, orientarlos por el camino más correcto. Lo mismo hacemos con los líderes. Con los líderes siempre estamos muy pendientes de su responsabilidad, su compromiso con los trabajadores que se representan, porque tienen que estar cerca de ellos, tienen que saber cómo los tratan en sus fuentes de trabajo, igual de darles las recomendaciones más pertinentes que señala la ley, para que los trabajadores asuman una responsabilidad positiva. Ellos tienen la obligación de demostrar a los patrones su verticalidad. Llegar muy puntuales a su trabajo, porque es la recomendación número 1, para poder nosotros tener oportunidad de reclamar derechos cuando por alguna razón les sean negados, si el trabajador cumple su responsabilidad en ese sentido. ¿Cuál es la primera? Llegar 15 o 30 minutos antes de su hora de ingresar a su área de trabajo, para que cuando sea la hora de iniciar su trabajo estén ya puntuales en las áreas fundamentales de los talleres, de las máquinas, y desarrollar su trabajo. Ese es lo fundamental, pedirle al trabajador llegar 15 o 30 minutos antes de su hora de entrada, para que no haya reclamos del patrón en función de que no son cumplidos. También, ¿cuál es la otra recomendación? Nos encargamos de pedirles que sean constantes, que no tengan faltas injustificadas, que cumplan cabalmente con sus obligaciones en ese renglón, ser positivos dentro de ello. La otra, en torno a su responsabilidad en el área de producción, ser puntuales, ser responsables, ser cuidadosos de las materias primas, al igual que dar un rendimiento efectivo en la producción, hacer calidad de lo que producen o de lo que tienen en sus manos. La encomienda que les damos, esa nos permite, pues, a nosotros ser dirigentes más responsables. Excelente. Oye, una pregunta más que quiero que esta mejor te la refiera nuestro muy querido amigo, el maestro Ernesto. Ernesto, por favor. Claro, con mucho gusto. Tengo aquí a la mano una obra muy importante. Sí, lo leo primero y lo muestro. Es Un líder de líderes sin líder: el sindicalismo y la lucha social en México. Es una obra de la Federación Obrera de México, que es todo el pensamiento de Francisco García Romero.
Y yo que lo conozco desde hace muchos años, cuando se inició, efectivamente, él es un gran intérprete de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y principalmente del artículo 123, que es el origen desde 1917 del derecho social. Por eso me llamó la atención aquí y dice el sindicalismo y la lucha social de México. Esa lucha social la ha iniciado Francisco García Romero desde que inició la representatividad del sindicalismo aquí en México. Y eso es muy importante porque yo voy a hacer una pregunta que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de platicar con Francisco, en el sentido de los beneficios que recibe el trabajador sindicalizado en la Federación Obrera de México. Y me lo dijiste con toda claridad, cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores en los porcentajes que se les va beneficiando conforme al tiempo y su cumplimiento en el trabajo. Eso es gratísimo para el efecto de que efectivamente el sindicato está ayudando al trabajador para que sea puntual, sea un verdadero trabajador y tenga beneficios muy importantes como lo que tú me habías comentado. Me gustaría que nos los comentaras ahorita y al público en general que lo sepa, qué beneficios tienen pertenecer al sindicato y las despensas que se le otorgan, el aumento en porcentaje a su salario, que es muy importante. Y eso debería considerarse en razón de la nueva Ley Federal de Reforma Agraria. Con la nueva mucho Ley gusto, Federal del Trabajo. Sí, claro. Con mucho gusto me permito dar una idea precisamente de lo que significa el trabajo de un líder que está atento en ayudar a la economía de sus representados. Y precisamente tenemos empresas con las que tenemos relación obrero-patronal que permiten dar oportunidad a sus trabajadores de estimularlos. En algunas se da independientemente de tener más de 2 salarios mínimos, hasta 5 salarios mínimos, tienen opción de que cada trimestre reciban, iniciando el año, en el primer trimestre, el 6% en su salario, más de lo que reciben normalmente, lo que tienen registrado en nómina. Y así sucesivamente en el segundo trimestre incrementa al 8%. Pero no solo eso, el trabajador al recibir su 6% recibe no solamente el 6%, sino también recibe una despensa equivalente a 850, 900 pesos en ese trimestre. En el segundo trimestre se da en la misma forma, pero se incrementa el porcentaje al salario, que es el 8%. En el tercer trimestre, el trabajador recibe el 10% y también recibe su despensa equivalente a 900 pesos aproximadamente. En el cuarto trimestre, cerrando el año, con un 12% más del salario que está devengando normalmente, así como también recibe su despensa equivalente a 900 pesos. Esas son una de las prestaciones. En otros contratos tenemos que el trabajador recibe un 12% de su nómina semanal por puntualidad y constancia en el trabajo. Son prestaciones que independientemente de estas, sus vacaciones superan las que señala la Ley Federal del Trabajo. En la misma forma, el aguinaldo se supera al doble de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Hay empresas que tienen oportunidad de pagar este tipo de prestaciones. Hay empresas que realmente pues no están en esa condición, pero de que reciben su salario, sus prestaciones, además salario
superior al mínimo, entre un salario más el 50% del salario mínimo que está devengando, y otros tienen pues otras prestaciones, estímulos para pasajes, igual no pagan el transporte. Los que no tienen transporte les compensan también para tener oportunidad de trasladarse a sus domicilios. Entre ellos se encuentran trabajadores de la industria del transporte urbano. El transporte urbano, pues, sin no presumir de que tienen buen salario, todos tienen seguro social, reciben su aguinaldo, reciben su pago de vacaciones puntual, en fin, son cosas que los líderes están pendientes de que todo esto se cumpla, y además los de transporte urbano reciben una despensa en el mes de junio de productos básicos o de la canasta básica, y también en el mes de agosto reciben una despensa para útiles escolares de los hijos de estos. Como ustedes verán... ¿Hay escuelas también para los trabajadores? ¿Para los hijos de los trabajadores? Sí, en efecto, tenemos empresas donde, por ejemplo, Yusa, que tiene una unidad educativa. Esa unidad educativa da oportunidad de la enseñanza de kinder, primaria, y secundaria y pedagógica, donde pues los alumnos tienen todas las ventajas. La educación es muy buena, muy saludable, y por otro lado pues les dan los alimentos, y son hijos de trabajadores también. Pues qué magníficas empresas has logrado, y que a través de, obviamente, esta lucha laboral nos permite que hoy tus agremiados estén en este contexto verdaderamente... parece que me estabas hablando de Estados Unidos o de Europa, mi queridísimo Paco, y qué bueno que esto sucede en México. Ahora bien, Paco, has llevado una carrera muy larga, te iniciaste muy joven en el sindicalismo. ¿Podrías decirme, y a nuestro teleauditorio, cuáles han sido, en este tenor de años, las más fuertes, pues, ¿qué podría señalarte? Los más fuertes obstáculos que has tenido para que un sindicalismo como el que has señalado pueda tener éxito. Y en ese mismo tenor, no tan solo que nos digas cuáles han sido, sino de dónde han provenido estos obstáculos para evitar lograr estas conquistas sindicales que tú hoy nos has narrado. Primero que nada, conducirse con verticalidad, con responsabilidad. Número 2, siempre orientar a los patrones el camino más correcto para poder superar la industria. No solamente la producción, porque una vez que hay trabajadores conscientes y también patrones conscientes, la industria crece. Crecen las fuentes de empleo. ¿Por qué crecen las fuentes de empleo? Porque hay seguridad de inversión, porque hay trabajadores que son leales con su trabajo, porque hay patrones que también son leales con sus trabajadores, y que los mismos patrones los consideran como parte de la familia de ellos, y eso es muy bueno, porque da lugar a la confianza de los trabajadores, de las familias de los trabajadores, y todo eso pues da un indicador positivo. Pero para nosotros como sindicato ha sido muy complicado, muy difícil,
pero lo hemos logrado a través del tiempo, en donde quiero señalar que en 1980 urgí como una política a los líderes de los diversos sindicatos y de la central en turno, de que a partir de 1980 hubiera una transformación de ideas, y esa transformación de ideas se tradujo en conformar una idea de organización joven en el sindicalismo. Ajá, pero te refería, ¿cuáles han sido los obstáculos mayores que tú has tenido en todo esto? A eso iba. Perdón. A eso iba. Esto, con esos cambios, pues encontramos rocas muy difíciles, no piedritas. Quiero decirles que en 1977, siendo secretario general de la Federación Obrera del Estado de México, el hermano de don Fidel, don Gregorio Velázquez, al ver que iba creciendo con la idea que yo planteaba a los patrones, pues quiso ponerme una zancadilla y quererme arrebatar pues parte de los grupos sindicales en ese sentido, y pues aunado al trato con los trabajadores, pues no le fue fácil a don Gregorio lograr lo que pretendía, y logré con éxito superar ese reto, a pesar de ser el hermano de don Fidel. Para entonces, pues, los sindicatos que representaba pertenecían a la CTM, pero no por el hecho de pertenecer a la CTM iba a dar oportunidad de que me hicieran a un lado. Entonces, ¿por eso te desprendiste de la CTM? Así es. A partir de 1977, al ver este problema, traté con mis compañeros líderes y les dije, ¿saben qué? Yo creo que vamos a tener que buscar un cambio y vamos a provocar a don Fidel en buen sentido, con el propósito de realizar un congreso. No le vamos a decir que con el afán de salirnos de la CTM, pero al constituir el Congreso, ahí le haremos mención las causas por las que nos separamos de la CTM. Entonces, los compañeros, con temor a que pudiera venir una represalia en torno a esta decisión, me decían, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Ponernos con don Fidel va a ser un poco complicado. Bueno, ustedes nomás díganme si es posible contar con su apoyo. Finalmente decidieron y realizamos precisamente fecha para el Congreso, y ya me encargaron a mí que yo me encargara de invitar a don Fidel al Congreso para que nos acompañara, y fue lo que hice 15 días antes de la fecha que teníamos ya convocada para el Congreso. Este Congreso se realizó el 28 de agosto, quiero decir que el 13 de agosto de 1978 inicié mi diálogo y mi acercamiento con don Fidel para invitarlo a que nos acompañara al Congreso que íbamos a realizar. Y para entonces, don Fidel, al escuchar que teníamos interés de realizar un Congreso, se levanta de su sillón muy molesto y me dice, ¿qué no sabe usted que el único que hace congresos en México soy yo? Caramba. Y le digo, pues señor, no tenía la oportunidad de saber eso o de conocer,
pero si hay una ley que lo indique o sus estatutos nos dice eso, pues sería respetuoso de ello, pero mientras pues no puede usted llevar a cabo su congreso. Y le insistí, le digo, pues creo que no estamos haciendo nada malo, seguimos invitando, no, pues, se va usted de aquí convencido en que va a convencer a sus líderes a manera de que no se lleve a cabo ese congreso. Y le dije, bueno, pues voy a hacer la lucha de hablar con ellos, y si se convence, pues yo le daré la noticia. Total que estuve durante esos 13 días buscando charlar con todos los compañeros que nos habíamos ya decidido para el Congreso, y pues nos mantuvimos firmes, y ya acercado el día 28 de agosto me convocó don Fidel el sábado 27 a las 7 de la mañana en Vallarta, número 8. Memoria, ¿eh? Sí. Qué buena memoria. Y en esa fecha llegué y me dice, ¿qué pasó con usted? Lo estoy esperando ya, pues, espero que me traiga una buena noticia. Pues señor, no hay ningún cambio, y le pido nuevamente a nombre de todos mis compañeros que nos acompañe, pues creo que no vamos a hacer nada que sea en contra de la CTM ni nada, sino lo contrario, agradecer la oportunidad que nos ha dado y nos ha brindado. No, pues no lo voy a acompañar y aténgase a las consecuencias, fue lo que me dijo, palabra sin mayor insulto ni nada en el caso. En efecto, nosotros insistimos en llevar a cabo nuestro evento, lo realizamos, llegaron unos compañeros de CTM con el propósito de, pues a lo mejor de acompañarnos para darle realce al evento, o no me enteré de las intenciones que llevaban. Como esquiroles. Ante esta circunstancia, pues vieron ellos que pues había muy poquita gente. Primero no había todavía gente, posteriormente teníamos como unos 15 o 20 compañeros, y así fue llegando la gente. Pero sí, ya acercada la hora para iniciar el evento, el congreso lo llevamos a cabo en Ixtlahuaca. La cervecería Corona nos hizo favor de facilitar ahí su bodega, y lo convertimos en salón oficial de la constitución de nuestra organización, o sea, de este congreso. Y en esa fecha, el 28 de agosto, precisamente manifestamos nuestra salida a la CTM, derivado de los problemas que veníamos teniendo, no solamente de don Gregorio, sino de otros líderes más que no quisiera señalar. Y lo escuchamos con atención, mi querido. Y en efecto, llevamos a cabo el congreso, se superó, y así sucesivamente, a partir de entonces. Por eso, escuchándote todo eso, por eso me llamó la atención lo del sindicalismo y la lucha social de México, porque esta roca de la que estás mencionando fue la que te impulsó más para seguir con esa lucha social en México respecto al sindicalismo y la defensa de los trabajadores. Es muy loable esto que estás comentando, pero realmente me gustaría que tú terminaras. Sí, no, magnífico. Yo te ruego, ya el tiempo se nos acabó. Dinos, por favor, qué ocurrió, y a partir de ello, yo espero también que tengamos la oportunidad de charlar acerca de tu libro en otra ocasión, y concluye, por favor, te lo ruego. Pues finalmente realizamos el congreso, y para esto, pues a partir de entonces, ya con otra idea, con un interés propio de lo que vivíamos con los trabajadores, porque pues yo nazco precisamente o me hago líder siendo obrero en la industria del transporte, y de ahí pues dada
circunstancia por la que atravesaban varios compañeros, pues fui invitado por ellos y también pues fui electo por ellos, porque ellos me dieron su confianza y se superaron varias cosas a raíz precisamente de la confianza que me depositaron y también de la responsabilidad que uno pone y el empeño para servirlos. Pues, Sí. mi querido Yo creo que Ernesto, da para más todavía. sí, no, Sí, sí, qué sí. barbaridad, muchísimo, pero desafortunadamente el tiempo en televisión es Sí. muy tajante. Sí. Ya nuestro productor me está brincando de que ya se acabó el tiempo y bueno, te agradezco mucho, hombre, Francisco, más a ti, Gerardo. el que hayas estado con nosotros esta noche. Hablaremos obviamente ya en otra temática sobre las situaciones fuertes, así con esquiroles que quizá haya habido dentro de tu propia lucha. Y bueno, hoy eres un exitoso líder y me congratula mucho que hayas estado con nosotros en este programa en voz alta. Mi querido Ernesto, te aprecio como siempre la fineza de esta compañía en la conducción, y yo le agradezco sinceramente también a nuestro público el que nos haya dado la oportunidad de estar con nosotros como siempre en voz alta. Y mandarle un saludo a Rodolfo Camposeco. Claro, sin duda. Sí. Es decir, esperamos que se restablezca muy pronto y que esté en la próxima ocasión acompañándonos el genio, nuestro amigo don Rodolfo Camposeco. Que tengan la mejor de las noches, y su amigo Gerardo Viloria les desea, por lo tanto, el mejor de los descansos. Muchas gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Que pasen buena noche.